clase el día martes. Pero mañana ya empiezo con el tema de archivos con las otras comisiones. Entonces, acabo de acordar que el día jueves, con la comisión, necesito trabajar con la comisión K, K1, K6 y K7 para ponerlo al día con los temas de esta semana. Hoy van a tener el tema del registro de la semana pasada, pero necesito darles clase un día más de esta semana para ponerlo al día ya con todas las comisiones. He acordado el día jueves 15 horas para dictar la clase de archivos. Es una clase muy importante, comienzo con la clase de archivos muy importante. Entonces, quiero ver la posibilidad que toda la K6 tenga clase el jueves a las 3 de la tarde. ¿Pueden? Profe, dijo el viernes, no lo escuché bien. Jueves, 15 Ah, horas. ok, ok. Sí, el jueves sí creo que sí se puede. Porque Bien. si era viernes no habíamos podido. No, jueves, porque el viernes no pueden las otras comisiones, entonces me queda solamente el día jueves, que voy a dar la clase general de archivo para todos. Y ahí ya terminan la semana con todos los temas dados. Confirmamos para el jueves a las 15 entonces, por favor pasen los datos a su grupo, por favor, a la comisión. Es como si fuese una clase semanal, así que digamos la clase obligatoria, no la voy a repetir a la clase de archivo, porque no voy a tener más tiempo. Me queda justito el tiempo para terminar la planificación a fin de año. ¿Ok? Bien, comenzamos chicos. Entonces dejamos confirmado jueves, clase de algoritmo, 15 horas. Bien. Vamos a ver ahora, para terminar la unidad número 4, ¿sí? Vamos a ver la parte de registros, el tema registros, el día de hoy. Acá hay un errorcito, perdón, es un error de tipeado. No es arreglo bidimensionales, sino que estamos en la unidad 4, ¿sí? Registros. En vez de ir matrices, se lo copio y se lo pego seguramente. Pero ahí va registros. ¿Ok? Bien, lo que tenemos que ver nosotros del registro el día de hoy es que ustedes comprendan que vamos a ver una nueva estructura de datos, ¿sí? Porque nuestra materia es algoritmos y estructuras de datos. Ya vimos estructuras de vectores, estructuras de matrices, estructuras de datos de tipo de multidimensión, ¿sí? Y ahora vamos a ver una nueva estructura de datos, ¿sí? Que se llama estructura de datos de tipo registro, ¿sí? Van a ver qué es lo que guarda, qué tipo de datos guarda este tipo de estructuras de tipo registro. Entonces, para eso deberemos ver la definición, cómo se representa una estructura de tipo registro en C. Vamos a ver cómo se lee y cómo se escribe un registro. Vamos a ver los diferentes tipos de registros, registros jerarquizados, también llamados registros anidados, que es un registro dentro de otro registro. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Cuando ustedes tienen que guardar, esto es, si ustedes me cargan un registro de, si tienen que cargar un producto que tenga, por ejemplo, código, descripción y precio del producto, ustedes me van a cargar un registro por cada producto que tengan, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos guardar 3 productos, ¿de acuerdo? Vamos a crear un registro, cargamos los datos del primer producto en el registro, cargamos los datos del segundo producto del registro, pero ¿qué va a pasar con los datos del primer producto? Se van a perder, porque los segundos datos cargados los pisan al primero. Entonces, para no perder esos datos, vamos a utilizar una estructura que se llama array de registro. Vamos a construir un vector cuyos elementos del vector sean los registros. Entonces, vamos a ir guardando todos los registros en un vector. Y así no los perdemos al anterior. ¿Sí? Y vamos a ver por último lo que son registros de array, que son registros cuyo
uno de esos elementos del registro es un arreglo. ¿Mm? Acá es un arreglo con registros. Y acá es un registro con arreglos. Al revés. ¿De acuerdo? Bien, comencemos por definición. Recuerden que necesito el sí para que ustedes, para que yo pueda continuar. Bien, veamos la definición de un registro. Un registro en programación es un tipo de dato estructurado estático. Es una estructura de datos nueva, de tipo estática. ¿Por qué? Porque trabajamos en memoria estática, memoria RAM estática. Para liberar la memoria RAM, ¿sí? Yo necesitaré cerrar en forma estática. Para liberar memoria necesito cerrar todos los programas y recién volver a cargar los programas. Entonces estoy liberando memoria cuando cierro los programas en forma estática. Pero yo cuando trabajo en forma dinámica, yo puedo cerrar programas sin salir, sin reiniciar la máquina. Voy cerrando los programas y la memoria dinámica se me la va expandiendo. O sea, voy ganando memoria, pero cierro los programas en tiempo de ejecución. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? No Sí, necesito profe. resetear el equipo o salir de C. Si yo estoy utilizando un vector y una matriz en C, en forma dinámica, ¿sí? Elimino la estructura de vector y voy liberando espacio y me quedo solamente con matriz. Entonces ya he liberado el espacio en memoria que ocupó el vector, pero sin salir de C, porque estoy trabajando en forma dinámica. ¿Mm? Bien, eso es simplemente una aclaración, porque acá le dice de tipo estático. Todo lo que nosotros hacemos hasta hoy, sí, es de tipo estático. Después vamos hasta el tema que viene, que es archivo. Después vamos a ver estructuras de datos, pero de tipo dinámica, ¿sí? Que eso es pila, cola y lista. Vamos a ver recién en el último tema del año. Pero todo lo que hacemos ahora es estático. Chicos, para representar gráficamente un registro, es muy parecido a un vector. Es muy parecido a un vector. Nada más que la diferencia, acá se le solucionan ya muchos problemas, porque cuando cargaban datos en un vector, ustedes debían considerar que los datos de ese vector, si cargaban entero, todos los datos del vector deben ser de tipo entero. O sea que debían ser homogéneos los datos de un vector, o de una matriz, de un arreglo, ¿sí? Ya sea unidimensional, que un vector, bidimensional matriz, o multidimensional, que era matrices multidimensionales. Todos los elementos deberían ser homogéneos en la parte de arreglo. ¿De acuerdo? Pero cuando estamos trabajando con un registro, es una estructura de datos que me permite guardar datos de diferentes naturalezas. O sea que pueden ser, los datos del registro pueden ser heterogéneos, de distintas naturalezas. Y ahí se le soluciona el problema, porque pueden guardar un entero, un real, una cadena, un booleano, ¿sí? Todos esos diferentes, de diferentes naturalezas dentro de un registro. ¿De acuerdo? E incluso pueden guardar dentro de un registro otra estructura de datos, como ser otro registro o un arreglo, por ejemplo. ¿Sí? Hasta inclusive eso. Podemos guardar otro registro o un arreglo. O un vector, una matriz. ¿Se entiende? ¿Se entiende por definición qué es un registro? Ahora Sí, vamos a profesor. ver, bien, ahora vamos a ver, yo les voy a mostrar en esta pizarra, cómo se representa un registro, ¿sí? A diferencia de un vector. Mi registro, ¿sí? Es muy parecido a un vector, pero no es un vector, es un registro. Que los elementos del registro se van a llamar campos. Los campos son los elementos del registro, ¿sí? Y son los que contienen la información. En un vector, ustedes decían, bueno, posición 0 del registro, del vector, posición 1, posición 2, posición n. ¿De acuerdo? Yo acá, cuando me tenga que referir a uno de los campos, o a todos los campos, esos campos, a diferencia del vector, van a llevar un nombre, el nombre del campo. Por ejemplo, código, descripción y precio. ¿Sí?
Entonces yo cuando, a diferencia de un vector, cuando me quiera referir al campo código de todo el registro, ¿sí? Voy a decir campo código, campo descripción, campo precio. O sea que el registro es un conjunto de campos. ¿Se entiende? Ya no es Sí, elemento con posición y en esa posición el elemento vale tanto que era un vector. Ahora yo voy a decir, el campo código vale 321 y va a ser de tipo entero. El campo descripción va a ser Coca-Cola, sí, y va a ser una cadena de caracteres. Y el campo precio va a ser float y va a ser el campo precio, que va a tener el valor 120. Entonces, este es el valor del campo código, valor del campo descripción y valor del campo precio, a diferencia de lo que era un vector. El vector está compuesto por posiciones. En cambio, estos están compuestos por campos y los campos están compuestos por, perdón, por nombres. ¿Se entendió? Sí, profe. sí, profe. ¿Sí? Bien. Cuando yo armo, tengo mi registro, en C, cuando vamos a C, ¿sí? Al lenguaje C, ¿cómo se declara la estructura registro? Porque esto va a ser una estructura de datos de tipo registro. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es enseñarle a C cómo vamos a declarar la estructura de tipo registro. ¿Cómo se declara una estructura de registro en C? Lo primero que se hace después de las librerías, después que ustedes me pongan las librerías, ¿sí? Van a declarar la estructura registro. Se declara. ¿Cómo se declara? Se pone la palabra reservada struct, ¿sí? Seguidamente del identificador que va a ser el nombre de la estructura. Generalmente nosotros le ponemos registro. Es una estructura que se llama registro, ¿sí? Y que va a contener los siguientes campos. Y ahí se declara cada uno de los campos que componen esta estructura de registro, con su respectiva naturaleza. Entonces, el campo código, que va a ser de tipo entero, el campo descripción, que va a ser un tipo char, descripción de 30, ¿sí? Y el campo precio, que va a ser un float, ¿sí? Precio. Y ahí están declarados los tres campos de la estructura, de tipo registro, ¿sí? Entonces, ¿hay más campos? No, no tengo más campos para declarar. Estos campos que ustedes ven acá, esos son datos que se les da en el... ¿Se entiende? Una empresa de lácteos guarda la información de sus productos en un registro que tiene la siguiente configuración de campos, que tiene los siguientes campos, que tiene la siguiente estructura. Siempre cuando hablamos de estructura del registro, estamos hablando de cómo se conforma con los campos. ¿Sí? Le dice código, descripción y precio del producto. Se pide cargar todos los productos. ¿Listo?
Ok, Victoria. Sol, Victoria. No hay problema. Después, Victoria, fíjate en el video de clase, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que yo declaro en la estructura, declaro todos los campos, voy a cerrar la estructura y se la cierra con un punto y coma. ¿Se entiende cómo se declara una estructura en C de un registro? Sí, profe, entendido. Si yo quiero, bien, gracias. Si yo quiero cargar 3 productos, ¿sí? Yo voy a cargar el primer producto que tiene código, tiene una descripción y tiene un precio. Yo quiero cargar quiero cargar 2 productos, cargo el primero. Ahora quiero cargar el segundo producto. Va a tener otro código, otra descripción y otro precio. Pero la estructura del registro sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que cambia? El valor de los campos. Pero ¿qué pasa cuando yo cargo el segundo producto? ¿Qué va a pasar con estos datos? Los pierdo, ¿verdad? Entonces yo, para solucionar ese problema, que lo vemos un poquito más adelante como otro tema, yo voy a tener que armar, ¿sí?, un vector que cada elemento del vector me guarde el registro para no perderlo. ¿Sí? Entonces, este va a ser un vector cuyos elementos son registros. O sea que yo voy a armar un array de registros. Por supuesto, este vector se lo va a cargar con un for. ¿Sí? El primero y el segundo elemento, termina el for, se termina la carga. ¿Sí? Primero cargo B, este va a ser B sub 0 y este va a ser B sub 1. Cargo B sub 0, este campo. B sub 0, este campo. B sub 0, este campo. Incremento el for. B sub 1, este campo. B sub 2, B sub 1, perdón, este campo. Y B sub 1, este campo. Incremento el for, se terminó. Listo, ya tengo cargado los 2 elementos del vector cuyos elementos son registros. Y cuando vaya a imprimir, imprimo cada uno de los elementos y voy a imprimir cada uno de los registros. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, a nosotros nos va a aparecer, ahora, si estamos viendo el registro, nos va a aparecer, esto me adelanté un poquito, por lo tanto lo voy a borrar, ¿no? Esto lo vamos a ver bien como un tema independiente. Enseguida, en unos minutos. Pero ya saben lo que es un array de registro, para qué sirve. Bien, para continuar con la codificación, una vez que yo termine de declarar mi estructura de registro, voy a ingresar al main, ¿sí? Y acá voy a declarar todas las variables que intervienen en el programa, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de eso, todas las variables. Declaran dentro del main. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense, yo voy a tener, le voy a llamar una variable que se llama reg, ¿sí? Que va a ser mi variable. ¿De qué tipo va a ser mi variable para identificar con un registro? Va a ser de tipo registro. Este conjunto, ¿sí?, va a ser el mismo que yo ponga acá. O sea, que desde ahora en más, cuando yo me quiera referir a este registro, me voy a referir con reg. ¿Sí? Porque reg, ¿qué es? Reg es una variable de tipo registro. ¿Y qué es un registro? Un registro es una estructura que tiene los siguientes campos. Entonces, cuando yo hable de reg, me estoy refiriendo a esta estructura, porque es de tipo registro. ¿Se entiende? sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando yo hable de reg, me voy a referir a esta estructura. ¿Sí?
¿Está clarito el diagrama que le estoy haciendo? ¿Lo entiende, verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo quiero leer este campo, ¿cómo va a ser la variable de lectura de un registro? ¿Sí? Si ustedes querían leer este vector, de un vector, querían leer este elemento, ¿qué hacían? Decían que va a leer el elemento ampersand scanf, ¿no? Ampersand el elemento b sub i, cuando i empieza de 0. Entonces leen el elemento b sub 0 y leen 321, por ejemplo, en la posición. Esa era su variable de lectura de un vector, ¿verdad? Están leyendo b sub i. Pero cuando nosotros trabajamos con registros, ¿sí? Nosotros tenemos que primero armar la variable de tipo registro, que se va a llamar ¿cómo? De ahora en más utilizamos esta variable que le pusieron acá. Utilizamos reg, que es el nombre del registro. ¿Sí? Ojo, no confundir la variable reg, que es de tipo registro, con el nombre de la estructura. ¿Ok? Reg es la variable de tipo registro. Pero la estructura se llama registro. No confundir reg con registro, ¿verdad? ¿Eso se entiende? ¿Está clarito? Sí, profe. Claro, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, para leer el dato, el primer dato que yo tengo del primer campo de este registro, ¿cómo lo voy a leer? Pongo el nombre del registro, que es reg, el nombre que va a ser de tipo registro. Y voy a poner un punto, ¿sí? Este punto se llama selector de campo. Selecciona el campo que yo quiero leer. Entonces, reg del registro reg campo código. Estoy leyendo el valor que tiene el campo código. Por supuesto, esto va a ir dentro de un scanf, ¿sí? Ya lo vemos entera la instrucción, ¿sí? Pero su variable de lectura en registro se la lee de esta manera. El puntito es el selector de campo, es como que yo digo B sub 0. B sub 0 lo direcciona al primer elemento del vector. Campo código lo direcciono al campo que yo quiero leer. Puedo leer un campo o puedo leer todos los campos. Ingresando a este campo puedo leer este y puedo leer este, pero en forma independiente. Lamentablemente, para cargar un registro, para cargarle datos a un registro y para mostrar los datos de un registro, lo tengo que hacer campo por campo. Si tiene 50 campos de registro, porque tiene 50 datos que le han dado a ustedes, tienen que leer los 50 campos. Eso se lo hace por única vez. ¿Se entendió? ¿Se entendió la variable de lectura? Y lo mismo va a ser como variable de impresión. Esto, en vez de ir dentro de un scanf, va a ir dentro de un printf. Pero la variable es reg campo código. ¿Sí? Reg es el nombre del registro, no de la estructura. Reg es la variable tipo registro. Registro es el nombre de la estructura que ustedes crearon. Siempre que hay un registro, crean una estructura, porque si no sabe qué es un registro, no entiende. Pero si ustedes utilizan struct, ya saben que lo que están por construir o están por utilizar es un registro. ¿Se entendió? Esto siempre, la estructura, ¿sí? Y el nombre de la estructura va antes de main, no va adentro de main, va antes de main. Para que yo dentro de main ya empiece a utilizar esta estructura. ¿Sí? Si yo no declaro la estructura, que por ahí se olvidan, si pongo reg de tipo registro, ¿pero qué es un registro? No entiendo. Dice C. Ah, registro es una estructura con los siguientes campos. Listo. Comencemos, trabajemos. ¿Entendió, chicos? Bien. Sí, profe. Veamos lectura y escritura en un registro. Y acá está en C. En C yo le estoy mostrando lo que acabo de representarle gráficamente. Acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es, antes de main, después de la librería,
declaramos la variable, o mejor dicho, declaramos la estructura, ¿sí? Como yo le llamo. Yo le llamé, en vez de registro, le puse productos, que es lo mismo, ¿sí? ¿Entendió? Quiere que le ponga registro, para que usted no se confunda. Es lo mismo. Esto es un identificador, que ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Es el nombre de la estructura. ¿Lo dejamos Sí, con entiendo. productos? ¿Se Sí, entiende, profe. verdad? Bien. Entonces, struct productos. Abro llave. ¿Qué campo tiene mi estructura? Tiene el campo código, que ustedes pueden poner código, code, como ustedes quieran, porque esto es el nombre del campo, es un identificador. Va a ser de tipo entero. Declaran los campos con su respectiva naturaleza. ¿Sí? Código, el primero. ¿Qué campo es? Es un campo de tipo entero. Después, ¿qué campo viene? Descripción. Descript. Yo le pongo descript, que es un vector de 30 caracteres, un vector de 30, ¿sí? Donde va a ir, en ese vector van a ir hasta 30 caracteres, de tipo char. ¿Sí? Declaro un vector de caracteres. ¿Sí? Sí, Y profe. por último, el campo precio, que va a ser de tipo float. Una vez que terminan de declarar todos los campos del registro, cierran la estructura con un punto y coma. Es fácil confundirse. Después no van a saber qué error le dan. Se come el punto y coma de struct. ¿Sí? Recordar siempre, ¿no? Punto y coma. Listo. Se cerró la estructura. Ahora vamos a main. Y ahora vamos a declarar la variable que yo voy a utilizar en el programa, pero ya no va a ser, ¿sí? Mi variable va a ser de tipo producto. ¿Y qué es un producto? Una estructura con los siguientes campos. Entonces, desde ahora más, empiezo a utilizar reg como variable dentro del programa principal. ¿Sí? Reg o el nombre que ustedes le pongan acá. Bien. ¿Cómo hacemos para leer el primer campo de este registro? Ingrese los datos del registro. Una impresión, un printf. Ingrese el código. ¿Sí? Ingreso el código. Entonces, como el código lo pusimos como entero, es scanf %d ampersand reg campo código. Entonces estoy direccionando que lea del registro principal el campo código. El punto es el selector de campo en C. ¿Se entiende? ¿Cómo leo el Sí, profe. segundo campo? Reg, como es un char de 30, es una cadena de caracteres, voy a leer con el get, reg, campo, descripción. Voy a leer con el get de cadena de caracteres. Entonces el segundo es una cadena de caracteres, hasta de 30 caracteres. Y el tercero, ¿sí? Es el reg campo precio. Como a precio lo declaré dentro de la estructura, lo declaré como float, acá tiene que coincidir que sea float, el precio. Y terminé la carga del registro. Y ahora voy a pasar a imprimir, lo que acabo de cargar. En vez de poner un scanf, pongo un printf código, dos puntos, %d, ahí se va a imprimir el valor que tenga registro campo código. La descripción, ¿sí? Imprimo el valor de la descripción que puse acá. Y ahora imprimo el precio %.2f con dos decimales, lo que tiene la variable reg campo precio. Imprimo 120. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a Sí, cargar. profe. Vamos a cargar. ¿Sí? Código 10. Ingreso el código, acá. Reg campo código. Entonces ingreso en el registro el 10. Pero fíjense qué pasa. Cuando yo utilizo cadena de carácter en el registro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No puso salto de línea en el printf. No, me salteó el ingreso de la descripción.
de una cadena. Generalmente cuando yo ingreso un campo como cadena, generalmente el C considera que el buffer de lectura está lleno y lo saltea y va y carga precio. Me la saltea descripción. Eso es un error de C. ¿Sí? El salto de línea me va a poner descripción un poquito más abajo y el precio un poquito más abajo. No me va a saltear lo mismo. ¿Sí? Entonces C tiene un problema. ¿Cómo yo soluciono este problema cuando me salta uno de los campos? Generalmente me salta el campo que es, generalmente, no quiere decir que siempre, me salta el campo que lo puse como char. ¿Ven que no me deja ingresar descripción y me ingresa el precio? Entonces, cuando ingreso el código, lo que se utiliza una instrucción que se llama instrucción para descargar el buffer de lectura. O sea, yo antes de descripción tengo que poner la instrucción para que me descargue el buffer y me pueda tomar la descripción. Me pueda permitir ¿Falta cargar. el flow shell, profe? Es el flushal, exactamente. Entonces, fíjense quién me está saltando, descripción. O sea que antes de cargar la descripción, yo tengo que poner la instrucción que vacía el buffer de lectura. Y es guión bajo flushal.com. Entonces, ¿qué hace? Antes de leer la descripción, me descarga el buffer y me permite leer la descripción. Y así van a poner un flushal en todos los lugares que les salte. Pueden saltear el precio también. Imprime directamente y el precio no me lo toma. Entonces, antes de la lectura de la variable precio, me ponen un flushal acá. ¿Se entiende? Y hay solución. Entonces, vamos a cargar de nuevo. Código 10. Descripción, ve que ahí me la está tomando ya. Vamos a poner Coca-Cola y el precio 120. Listo, cargado el registro. Cargado el registro y ahora voy a proceder a mostrar lo que acabo de cargar en el registro con un printf de cada uno de los campos. Presiono Enter y me dice que los datos ingresados son código 10, Coca-Cola y 120. Me aparece .00 porque acá le puse .2f, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Esa es la carga, escritura, ¿sí? E impresión de lo que contiene un registro de datos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a avanzar. Yo me había dicho que el registro puede contener datos de diferentes naturalezas e inclusive puede contener otro registro adentro, o un vector, o una matriz, o una multidimensión, lo que quieran. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo los tres campos comunes. Les llamemos campos comunes. Código, descripción, precio. Pero ahora yo quiero agregarle la fecha de vencimiento. Que la fecha de vencimiento de un producto, fecha, generalmente tiene tres datos. Día, mes y año, ¿verdad? La fecha, cualquier fecha, tiene día, mes y año. Entonces, ¿cómo hago para guardar tres campos en un mismo campo? No puedo hacerlo de otra manera que no es a través de otro registro. O sea que acá voy a tener lo que se denomina registros jerarquizados. Cuando mínimamente uno de los campos del registro principal es otro registro. Se llama registro jerarquizado o registro anidado. Como un if dentro de otro if. Tiene un if interno que pertenece a un if externo. Tiene un registro interno que pertenece a un registro externo. ¿Lo ven? Ahora, lo único que tienen que hacer ustedes es cómo hacemos para cargar un campo que tenga otro registro y sea el registro perteneciente al registro principal. ¿Cómo hacemos para cargar? Y eso se llama registros jerarquizados. ¿Cómo hacemos para cargar un registro jerarquizado? Si ustedes tienen otro registro, ¿sí?, diferente al principal, ven que este es un registro principal que tiene 4 campos, pero uno de estos campos tiene otro registro. Si tienen otra estructura de registro distinta a la principal,
van a tener que armar otra estructura de datos. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama este campo? Este campo se llama FEC, que tiene otro registro. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar un registro jerarquizado y declararlo en C? Lo primero que se hace en C, cuando tiene un registro interno es declarar la estructura del registro interno. Lo primero. ¿Sí? La estructura le llamo fecha. Un nombre cualquiera. Struct fecha. ¿Y qué estructura o qué campos va a tener la estructura fecha? Va a tener día, mes y año, que van a ser de tipo entero. Lo cierro. Ya declaré esta estructura. ¿Sí? Ahora tengo que declarar la estructura general, incluyendo este campo. La estructura general, ¿cuál va a ser? Struct registro. ¿Sí? Es la otra estructura, la general. Va a tener un campo código entero, un campo descripción, char, y un campo precio, float. Pero fíjense que tiene un campo más, que es el campo del registro anidado. Día, mes y año. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Ese campo se llama FEC. Entonces, ese campo, que lo estoy declarando en el registro general, se llama FEC. ¿Y de qué tipo va a ser FEC? FEC va a ser de tipo fecha. Va a ser de este tipo, que tiene día, mes y año. ¿Se entendió el registro jerarquizado? ¿Cómo se declara? Sí, profe. Siempre no me pueden variar, acá no me pueden variar el orden de las estructuras, porque yo cuando diga FEC de tipo fecha, anteriormente tiene que estar declarada la estructura fecha con los siguientes campos. Si no, cuando yo ponga FEC, si a esto lo pongo acá arriba, ¿sí? Cuando diga FEC, ¿de qué tipo es? Siempre busca para arriba, no busca de acá para abajo, sino que busca para arriba. Entonces, FEC de tipo fecha, ¿sí? Y busca arriba. Busca arriba, ¿qué es fecha? Fecha es una estructura con los siguientes campos. Y ahí declaré mi registro jerarquizado. ¿Lo ven? Este registro que yo estoy declarando acá es un registro jerarquizado. ¿Sí? Porque contiene mínimamente en uno de sus campos, contiene otro registro, que es este. ¿Se entendió? Sí, profe. La declaración. Bueno, ahora, ¿cómo armamos la variable de lectura para leer un registro jerarquizado? ¿Sí? Entonces, voy al programa principal, declaro mi variable reg, que va a ser el nombre del registro, el nombre, no de la estructura, va a ser el nombre del registro. De ahora en más, empiezo a trabajar con esta variable. Reg va a ser de tipo registro. ¿Sí? Y empiezo a cargar, ¿sí? Mi registro, los tres primeros campos son normales. Entonces, según lo visto anteriormente, voy a cargar el código como reg campo código. Descripción como reg campo descripción. ¿Sí? Acá no vamos a poner que la lea con scanf, como es una cadena de caracteres, la vamos a poner directamente con un... ¿Cómo era la instrucción para leer una cadena? Gets. Gets. Entonces utilizamos la instrucción pura de lectura. Para eso declaramos string.h, ¿no? Si no, no va a funcionar. Entonces, leemos la descripción y cargamos el precio. Acá el precio me saltaba, por eso le puse un flushar acá, porque cuando iba a cargar el precio, me saltaba, ¿sí?, la variable precio. No me dejaba leer. Entonces, por eso le puse el flushar ahí. ¿Se entiende? Cuando lo hice correr, me saltaba el precio y me mostraba directamente todo lo demás. Entonces, antes de la variable que me salta, que no me permite leer, pongo el flushar. Vacío el buffer y ahora me permite leer el precio. Como es float, tiene que coincidir con el campo que yo declaré acá. Precio de tipo float. Entonces, %f, reg, campo precio. Leo el tercer campo.
Y ahora tengo que leer el campo, mejor dicho, el campo que tiene otro registro, que es el registro jerarquizado. ¿Cómo se lee un registro jerarquizado? Que pertenece al registro principal. Cuando vaya a ingresar para leer este campito, el campo día, yo tengo que ingresar al registro general, que es reg, tengo que ingresar al campo fec y tengo que ingresar al campo día. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Para leer el día, ingreso al registro general, que es reg. Campo fec, que es el nombre del campo que contiene el registro jerarquizado, y campo día del registro jerarquizado. ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. profe. No es solamente cuando lean el registro jerarquizado día, no es fec día. Este fec día está dentro de reg. Entonces, reg, campo, fec y campo día. Lo mismo voy a hacer para el mes y lo mismo voy a hacer para el año. ¿Sí? Listo, ya tengo cargado todo el registro general, inclusive con el registro jerarquizado. Y ahora voy a mostrar lo que tiene cada uno de los registros. Año. Para que no me aparezca símbolo raro ahí. Índice, precio, día, mes y año. ¿Sí? Cargo día, mes y año. Ahí está. Para que no aparezca la N, me aparece un símbolo raro cuando vaya a leer. ¿Sí? Y acá voy a, en vez de poner scanf, para leer pongo printf. Entonces imprimo el valor del código que tiene la variable, %d, acá voy a imprimir lo que tiene la variable reg campo código. Después imprimo el valor de la descripción e imprimo el valor del precio. Seguidamente pongo fecha de vencimiento y muestro lo que tiene las variables día, mes y año de la fecha de vencimiento del registro interno, con un printf. ¿Se entiende? Sí, profe. Carguemos el registro jerarquizado. Código 10. ¿Sí? Y ahí me está saltando, ¿ves? Me salta la descripción de nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de la descripción, ¿sí? Acá lo voy a copiar directamente, pongo un flushar. Antes de ingresar la descripción de la variable, no del título, ¿no? De la variable de descripción, pongo el flushar. Entonces, código 10, y ahí me permite ingresar la descripción. Descripción, Coca-Cola, precio, 120, ¿sí? Y ahora voy a cargar, ¿qué? El cuarto campo, que es un registro jerarquizado. Leo el día del registro jerarquizado, que es del último campo, la fecha de vencimiento de la Coca-Cola, ¿sí? Que pongamos que es hoy, 28 del 09 del 2020. Listo, ya está cargado el registro, inclusive el cuarto campo, que es otro registro. Cuando voy a mostrar, me dice que el código 10, Coca-Cola, 120, ¿sí? La fecha de vencimiento es 28 del 9 del 2020. ¿Se entiende? ¿Por qué está acá desplazado? Porque le puse un barra T. ¿Sí? Cuando me muestre, ve que le puse el barra T. ¿Saben qué significa el barra T? Tabulador. O sea que me va a tabular, ¿sí? 4 espacios para adentro. Por defecto son 4 espacios para adentro. ¿Se entiende? Si no, me va a mostrar uno debajo de otro. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Se entendió la carga del registro jerarquizado? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Hasta acá, todo perfecto. Todo perfecto. ¿Qué pasa, chicos, si yo tengo que cargar dos productos? Por ejemplo, cargo el primero, usted tiene la estructura del registro, la estructura del registro va a ser para todos los productos, va a ser la misma estructura, nada más que va a ser, si yo tengo dos productos, va a ser dos registros, pero la estructura es la misma. Entonces, cuando yo cargo el primer registro, ¿sí?
¿qué va a pasar cuando cargue el segundo? Lo pierdo el primero. Siempre me va a mostrar el valor cargado en el registro del último que ingresé. ¿Sí? Entonces, yo ya expliqué cómo solucionábamos el problema. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Utilizaba una herramienta que ustedes ya la conocen, que es un arreglo. Entonces, voy a cargar el primer registro y lo voy a guardar en el primer elemento del vector. Voy a cargar mi segundo registro y voy a guardar el segundo elemento del vector. Al vector ese que yo cree, los elementos, ¿qué van a ser? Los elementos van a ser registros. Entonces, la estructura principal que yo voy a tener se va a llamar vector. Y los elementos del vector van a ser registros. ¿Sí? Entonces voy a crear, para guardar todos los registros y no perderlos los anteriores, lo voy a guardar a cada registro que vaya cargando, lo voy a guardar en un vector. ¿Sí? Entonces voy a armar un array de registros. Un array de registros. Entonces, yendo a la teoría, un array de registros es un arreglo de registros, ¿sí? Que puede contener, el arreglo puede contener otro vector, matrices, multi, y también pueden contener registros, un array de registros, un arreglo, un registro, ¿sí? Un vector puede contener, ¿sí? También como elementos, registros, ¿sí? Entonces, este tipo de estructura que es el array de registros, que es un vector de registro, surge para poder conservar en memoria los valores que se ingresan de todos los registros. Caso contrario, se tiene en memoria los valores solo del último registro ingresado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, ¿cómo quedaría la estructura? Mi estructura principal va a ser un vector. Y voy a ir cargando elemento por elemento del vector, que son registros. Entonces, cuando cargue, voy a hacer un for de carga para el vector, ¿sí? Entonces acá voy a cargar v sub 0 código, v sub 0 descripción, v sub 0 precio. Incremento el for, se terminó los campos de ese registro de este elemento, 0. ¿Sí? Incremento el for de carga, voy acá y cargo v sub 1 código, v sub 1 descripción y v sub 1 precio. Y así cargaré tanto elementos del vector como un registro o producto haya cargado. ¿Se entiende? Profe, Sí, ¿y qué naturaleza tendría el vector en ese caso? de tipo registro. V sub i, vos lo vas a poner de tipo registro. Buena pregunta. El elemento V sub i, vos lo declarabas V sub 100 de tipo entero. ¿Te acordás cuando guardabas entero? Ahora, V sub 100, por ejemplo, lo vas a declarar de qué tipo? De tipo registro. ¿Y qué era registro? Una estructura con el siguiente campo. Por lo tanto, si yo tengo registro en alguna parte, yo a la estructura de los registros que yo la tenga en alguna parte, estén o no dentro de un vector, la estructura del registro se la debe declarar, se la debe armar antes de que yo utilice el vector. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ejemplo, ingresar y mostrar un array, o sea, un vector, porque puedo armar también una matriz o un multi también, que los elementos sean registros. Pero es muy raro el caso ese, muy raro. ¿Sí? Entonces, generalmente lo que utilizamos siempre nosotros son vectores de registro, o sea, array de registro. Entonces, mostrar un array, que va a ser un vector, de registros de 2 elementos. Acá yo tengo que armar un vector de 2 elementos, nada más, cuyos registros tendrán la siguiente configuración. Y siempre ve que el enunciado le da los campos de registro que tienen que armar ustedes. Siempre le van a dar, que es código, descripción y precio. ¿Sí? Ahora veamos cómo vamos a cargar un registro de array. Un array de registro, perdón. Un array de registro. Si es un array de registro, tiene un registro. Por lo tanto, lo primero que hago, no me importa dónde va a ir ese registro, lo declaro a la estructura registro. Entonces, stru registro, llave, y pongo los campos del registro. ¿Sí? Termino de declarar los campos, como ustedes ya lo saben, y cierro la estructura, ¿sí? Con un punto y coma.
¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos al problema principal. Vamos al problema principal. Y ahora nos dice que vamos a declarar un array de registro, ¿sí? ¿Cómo lo declaramos? Como me dice que solamente tengo que construir un vector de 2 elementos, porque voy a cargar 2 productos, y cada producto en un registro va a tener 2 elementos del vector que yo declaro. V sub 2. ¿De qué tipo van a ser los elementos de ese vector? De tipo registro. ¿Y qué es un registro? Una estructura con los siguientes campos. ¿Se entiende? Y declaro el i, que es el i del for de carga de ese vector. Entonces, paso a cargar el vector. El vector lo cargan siempre a través de un for. ¿Sí? Entonces voy a hacer un for de i que comience en 0, menor que 2, porque va a ir 0 y 1, menor que 2, y más más. Entonces cargo el código del primer elemento del vector y del primer campo del registro, que es código. ¿Cómo armo la variable de lectura de un array de registro? Lo primero que se pone es la variable de tipo vector, que es v sub i, y se direcciona al campo, al primer campo del registro que compone ese elemento. O sea, v sub 0, campo código. Voy a cargar v sub 0, campo descripción, y v sub 0, campo precio, del elemento 0. Como son 2, termino de cargar los campos de ese registro del primer elemento del vector, incremento el for, paso al segundo elemento del vector, cargo v sub 1, campo código, v sub 1, campo descripción, v sub 1, campo precio. Incremento el for vale 2. 2 menor que 2, no, se terminó de cargar los 2 registros en el vector. ¿Se entiende? Sí, profe. Y para mostrar un vector, también lo hago a través del for. Muestro el primer registro, los datos del primer registro, incremento el for y muestro los datos del segundo registro. Y ahí estoy conservando los 2 registros cargados. Y no los pierdo. ¿Se entiende? Que es lo mismo que ustedes, chicos, hacían con vector. Cuando ustedes no conocían vector, hasta el momento, ingresaban variables simples. Ingresaban el 2, el 4 y el 8. En la variable x, ¿verdad? X le daban valor 2. Después le daban valor 4 y después le daban valor 6. Pero ¿qué pasaba? Cargaban el 2. Cargaban el 4 y ¿qué pasaba con el 2? Lo perdían. Tenían ahora el 4. Cargaban el 6 y lo perdían al 4. Entonces, ¿qué mostraba x? Siempre el último valor cargado. ¿Qué utilizaron ustedes para no perder el 2, el 4 y el 6? Utilizaron vectores. ¿Sí? ¿Profe? Entonces, sí, escucho. Y nosotros después, a partir de eso, podríamos hacer un método de búsqueda, digamos, también con eso, con los registros. Sí, claro, claro, claro. Vos teniendo en vector le aplicas todas las características y herramientas para vector. ¿Sí? Vos podés ordenar, podés hacer el método de la burbuja. ¿Sí? El método de burbuja. Poner el primer registro, el primer elemento del vector con el segundo elemento del vector. Estás comparando 2 registros. Si el primer registro es menor, lo pones al elemento del registro del segundo elemento, lo pones primero que el segundo. O sea, estás haciendo el cambio bidireccional en el vector, pero ¿qué estás ordenando? Estás ordenando el registro. Y si tiene apellido el registro, lo va a ordenar de menor a mayor. Va a ordenar en orden alfabético si vos mostrás todos los apellidos. ¿Me entendés? Y así se ordena, ¿sí? Un vector de registro. Solamente mostrar los apellidos. Entonces te va a mostrar te va a mostrar el apellido que empiece con A y después te va a mostrar el apellido que termine en Z. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien. Entonces, vamos a ver cómo se carga un vector de registro. Vamos a hacer correr esto. ¿Sí? Cargamos el primer elemento del vector, que es el vector 0, o sea, el registro 0. Código 10. Descripción, Coca-Cola. Del primer producto. ¿Sí? Precio, 120. ¿Sí?
Ahora ingresamos incremento el for, hemos pasado al segundo elemento del vector. Ingresamos código, que es 20, del otro registro, descripción, jabón, precio, 180. ¿Sí? Entonces tenemos los dos registros cargados, que son los dos elementos del vector, ¿sí? Ya cargados. Cuando yo presione Enter, ¿sí? No los pierdo. Cargue el primero, lo muestra el primero. Cargue el segundo, lo muestra el segundo. Esto es la impresión del vector. El vector cuando se imprime el valor del elemento del vector. Y acá, ¿qué son los elementos del vector? Son registros. Imprimo el primer registro, imprimo el segundo registro. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ese es un array de registros. Sigamos avanzando y con esto terminamos. Sigamos avanzando un poquito más y entramos al último tema. ¿Sí? Como así yo tengo vectores cuyos elementos son registros, yo, por ejemplo, quiero guardar la siguiente información. Quiero guardar la siguiente información. Ustedes tienen el legajo del estudiante como un campo, y en el otro campo quieren guardar, por ejemplo, las 5 notas que sacaron, las 5 notas de todos los exámenes de algoritmo. ¿Cómo hacemos para guardar 5 notas en un campo? Lo hacemos a través de un vector, porque yo les dije que el registro puede contener enteros, puede contener reales, puede contener float, inclusive pueden contener otro registro que ya lo vimos, y ahora pueden contener un vector, que es otro array, ¿sí? El campo puede contener un vector también, que es este caso. Entonces, si queremos ingresar 5 notitas juntas, a esas 5 notas las guardamos en un vector, y a ese vector lo ponemos como campo de este registro. Entonces yo tengo acá un registro de array, digamos, diferente a lo que tenía anterior, que era un array de registros. La estructura principal era un vector y los elementos eran registros. Acá la estructura principal es un registro y uno de los elementos es un vector. ¿Se entiende? Entonces, voy a cargar el legajo y después, ¿cómo cargo este campo? El campo nota sub i, porque este es nota sub i, porque es un vector. ¿Cómo cargo este campo? Con un for y cargo el vector. ¿Se entiende? Cargo el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, se terminó el for de carga y se terminó de cargar el vector. Y se terminó de cargar el registro. ¿Se entiende? Sí, profe, entendido. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo cargamos y cómo creamos la variable de un registro de array? ¿Sí? Primero, si hay un registro, tiene que haber estructura. Entonces, pero acá, ojo con los campos de la estructura de registro. ¿Sí? Porque uno de los campos de esta estructura, registro, es un vector. Entonces, ¿cómo lo declaramos? Esto, registro. ¿Hasta ahí bien? Uno de los campos es legajo, de tipo entero. Pero el otro campo del registro es un vector. O sea, nota sub 5, porque tiene 5 notas. ¿Sí? Si quieren hacer un vector más grande, ponen 10, 50, 80, y los elementos de ese vector van a ser de tipo entero. Pueden poner entero, float, lo que ustedes quieran. Entonces ya tengo declarado mi estructura de registro con los dos campos, de los cuales uno de los campos es un vector. Por eso es un array de registro. Perdón, es un registro de array, porque uno de los campos de ese registro es un vector. ¿Se entiende? Lo único que nos queda hacer es cómo leer este vector dentro del registro. ¿Cómo vamos a crear la variable de lectura de ese campo que es un vector? Entonces, ingresamos el primer campo, que es el legajo. ¿Sí? Lo ingresamos como ustedes ya conocen. Reg campo legajo. Pero el otro es un vector. El otro campo es un vector. ¿Y cómo leemos ese campo? ¿Sí? Hacemos un for porque tiene 5 elementos. Y ahora voy a decir, ingrese del registro reg campo nota sub i.
O sea, para el primer elemento del vector es nota sub 0. Después del registro reg, nota sub 1, nota sub 2, nota sub 3, nota sub 4, y cuando se incrementa el for en 5, 5 menor que 5 no, se terminó de cargar todo este vector y se terminó de cargar el registro. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Imprimo los valores de ese registro que acabo de cargar. Imprimo el primer campo, que es legajo, como ustedes ya saben imprimir, printf, y ahora, para imprimir el vector, tiene que estar dentro de un for. Imprimo la primera nota, la segunda nota, la tercera, la cuarta y la quinta, y a la sexta nota se va. ¿Se entiende? Ingrese nota 0, nota 1, nota 2, y así, mientras voy incrementando el i del for. ¿Sí? ¿Cómo cargamos un legajo con 5 notas? El legajo es 10, ingresamos la nota 0, 8, 2, 6, 9, 4. 5 notas. ¿Se terminó de cargar el for? Sí. Automáticamente se termina de cargar ese campo y se termina de cargar el registro. Entonces muestro lo que acabo de cargar acá. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Con esto estamos terminando la unidad 4 y la unidad registros. Se terminó registro. No hay más de registro. Eso es todo lo que ustedes tienen que ver de registro para poder resolver cualquier tipo de problema de registro que se le dé en los prácticos. ¿Sí? Dependiendo de lo que les pida el enunciado, ustedes tendrán que saber si aplican un registro común, si aplican un registro jerarquizado, si aplica un array de registros o si aplican un registro de array. El enunciado es bien directo. Les dice qué es lo que tienen que utilizar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si tuvieran que cargar 5 estudiantes, ¿qué hacen? ¿Qué estructura que generan? Mira el lindo que se va a armar la estructura. 5 estudiantes y que cada estudiante tenga 5 notas. Yo quiero cargar toda la comisión K6, la quiero cargar con registro. Y que tenga ese registro. Un legajo, el legajo que tenga las 5 notas de cada uno de ustedes. Entonces voy a generar ese registro de array y ese registro de array lo voy a guardar dentro de un vector. Y eso es todo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿cuál sería mi variable de lectura para el vector de registro? ¿Sí? Sería, si un vector de registro es v sub b sub i campo reg campo nota sub i. Nota sub i. Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Ahí estarían guardando, dentro de un vector, estarían guardando un registro, ¿sí? Y están guardando la nota de ese registro. ¿Sí? Pero acá, cuando incremente este i, se va a incrementar este i. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? En vez de ponerle i acá, le pongo j. Y hago un for para cargar las 5 notas, pero un for j, que va a ser independiente del vector general. ¿Lo ven? Tengo un vector para cargar el vector general, un for para cargar el vector general y un for para cargar las 5 notas. Voy a tener un for dentro de otro for. ¿Lo ven? Es fácil. Tienen que armar la variable de lectura nada más. Eso es todo. Dependiendo qué le pido. ¿Sí? Bien, chicos. Con eso terminamos la unidad, pero
a ustedes les dan una tarea. ¿Sí? La tarea está, miren dónde la encuentran, que es el ejercicio práctico de teoría. Y la van a encontrar debajo del PDF de teoría. ¿Sí? Está la teoría, están los ejercicios prácticos de teoría. Ya le hice todos. ¿Sí? Y ahora viene el último, que es el ejercicio teórico de registro, el cual ustedes tienen que subir. Yo lo voy a resolver ahora. ¿Sí? Es este ejercicio que ustedes tienen que subir. ¿De acuerdo? Entonces, yo este problemita lo tengo acá. ¿Sí? Y le voy a resolver, copié el enunciado del ejercicio, lo copié acá, en la misma resolución del problema, en C. ¿Sí? ¿Qué le dice el problema? Y acá vamos a aplicar todo lo que acabamos de ver. ¿Sí? Inclusive funciones. Pero es fácil. Yo le voy a preguntar. Mientras le voy leyendo, le voy preguntando. Y contésteme rápido porque quedan 15 minutos, ¿sí? A no ser de que estiremos un poquito más la clase. No tiene más clase, ¿verdad? No, no tenemos. Le estiramos para que yo le explique todo este problemita. A lo sumo será hasta 10 minutitos más, ¿sí? Entonces, le voy a explicar este problema y le voy preguntando para que ustedes ya lo tengan hecho, lo tengan entendido y ya lo tengan hecho y sepan cómo aplicar las estructuras, ¿sí? Entonces, el problema me dice, en un hospital se registran los N pacientes a ser atendidos por COVID-19 en la siguiente estructura de datos. ¿Sí? Pregunto, ¿cuántos pacientes van a cargar acá? Y N paciente. N. Bien, N pacientes. ¿Sí? Por cada paciente, ¿qué van a armar? ¿Un qué? Un registro. Bien, un registro. La estructura es la misma. ¿Sí? Pero van a armar N registros. Si ustedes no quieren perder los N registros, esos N registros, ¿dónde van a estar? En un vector. En un vector. Entonces ya sabemos que tenemos que armar un vector para guardar los N registros que tienen esta estructura de datos. ¿Se entiende fácil? O sea, ¿cuál va a ser su estructura principal en este problema? ¿Un registro o un vector? Su estructura principal. Vector. Un vector. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Con un array de registros. ¿Ven de simple que es? Bien, si hay registros, ¿sí? Tiene que haber estructura. ¿Y qué campos tiene esa estructura? El primer campo, código de paciente. El segundo campo, apellido. El tercer campo, nombre. El cuarto campo, fecha de nacimiento. Que ustedes ya saben, ¿sí? Que ese registro va a tener un registro jerarquizado, un registro anidado, que tiene día, mes y año. Entonces, ¿cuánta estructura van a tener acá cuando declaren? Dos. Una que es la del registro jerarquizado, que es la de fecha de nacimiento, y la otra que es el registro general. Dos estructuras de registro. Primero va la estructura del registro jerarquizado y después va la estructura general. Y por último, el último campito del registro general va a ser que van a guardar un carácter que va a ser una P. Ese campo solamente va a tener un carácter. Un carácter. ¿Sí? Una P mayúscula. Que me indique que el test que acaban de hacer es positivo de ese paciente. P mayúscula. No pueden guardar ni dos caracteres, ni 10, ni una cadena. Tiene que ser un carácter. Y ya les digo cómo van a guardar un solo carácter, que ustedes ya lo deben conocer. ¿Sí? Entonces, mi registro, ¿cómo va a quedar? Mi registro va a ser el siguiente. Según la estructura de campo que tiene ahí, acá va a tener, este se va a llamar código. Código del paciente. ¿Este qué va a ser? Apellido. ¿Este qué va a ser? Nombre. ¿Esta qué va a ser? Fecha de nacimiento. ¿Sí? Que acá va a contener ¿qué? Otro registro. ¿Sí? Que es el jerarquizado. Este se va a llamar FECNAC. Fecha de nacimiento. ¿Y acá qué va a contener? Esto se va a llamar, este campo, resultado
y va a contener una P mayúscula si es positivo o cualquier otro dígito distinto de P. ¿Sí? Solamente este campo va a trabajar cuando el valor del campo sea P mayúscula nada más. Y lo voy a ir contando. Me va a decir cuántos pacientes son positivos, nada más. Pero solamente va un solo carácter. ¿Sí? Entonces, cuando va un solo carácter, ¿cómo se declara esta variable resultado? Que va a contener un solo carácter. Se pone char, el nombre de la variable, sin corchete. ¿Sí? Si ustedes quieren guardar una cadena de caracteres acá, como ser el apellido y nombre, ustedes van a declarar char, ape, ¿sí? De 30. Ahí van a guardar varios caracteres, ustedes van a guardar un nombre dentro del vector. ¿Sí? Pero acá están guardando ¿qué? Un solo carácter. ¿Sí? Por eso de tipo char y no va a los corchetes. Cuando es un solo carácter. ¿Se entiende? Entonces, cuando haga un scanf de esta variable, ¿sí? ¿Ustedes cómo lo harán? Scanf por 100C de carácter, coma, ampersand, del registro reg, campo, ¿se entiende? Y acá, cuando le pide ingresar, ustedes ingresan una P mayúscula o un carácter distinto de P. Si ingresan a P mayúscula, lo toman. Si ingresan un carácter distinto de P mayúscula, ¿sí? Quiere decir que este campo no es P, es cualquier otro dígito. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende o no? profe. Bien. Entonces, se pide, primero, ingresar los datos de los N pacientes en una estructura de datos de registro, o sea, un array de registro, a través de una función sin tipo. Si ustedes están ingresando un array, un vector, ¿qué le manda con parámetro a la función? Le manda el vector completo. ¿Se entiende? Y de ahí tomará los datos de los registros. ¿Se entiende o no? Si le mandan el vector completo, ¿qué parámetros necesitaba una función para leer un vector? O para trabajar con un vector. N, N, el orden. el orden y el nombre del vector, N y B. ¿Sí? O sea que a la función lectura, ¿sí? Le mandan entero N y le mandan el vector B de tipo registro. O sea que están leyendo un vector de registro. Le mandan completo. Y cuando llaman la función en el programa principal, solamente llaman por el nombre de los parámetros, N y B sin la naturaleza. ¿Se entiende eso todo? Usted le manda el vector completo y ahí dentro del vector están los registros, o sea que no le hace falta otro parámetro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Entonces, lo primero que se declara es el registro interno, de tipo fecha, día, mes y año entero. ¿Sí? Y ahora se declara el registro general. Código entero, apellido y nombre de tipo char de 30, FECNAC, que va a ser el nombre del campo que contiene el registro interno, o sea, de tipo fecha, o sea, de este tipo. FECNAC o FEC, como ustedes quieran llamar, ¿sí? Y el último campo es el campo resultado de tipo char. Si yo le pongo resultado char sin los corchetes, solamente se va a cargar un solo dígito en esta variable. ¿Se entiende? Sí, Bien, profe. dejemos los prototipos y tenemos que cargar el primer punto. Dice, ingresar los datos de los N pacientes en una estructura de datos de registro a través de una función sin tipo. Entonces, vamos a ver cómo se lee ese vector de registro. ¿Sí? Entonces, declaro mi vector V de 30 elementos, ¿sí? De tipo registro, porque los elementos van a ser registro. Y mi variable reg, que es el nombre del registro, también de tipo registro. ¿Me siguen hasta ahí? N, porque es un vector de n elementos. Y el i del for, y después ya van a ver este que calculo el porcentaje.
¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ingresamos la cantidad de pacientes. Ingresamos n en el programa principal, el main, porque este n va a ser tomado por todas las funciones. Si no, este n lo declararía cuando yo vaya a cargar el vector, acá dentro de la función de R. Pero como quiero que lo tomen todas, a este n, que lo tomen todas las funciones, porque tengo que sacar, tengo que cargar los elementos del vector, tengo que sacar porcentaje, y si yo no la cargo acá, voy a tener que poner un n por cada función. ¿Sí? Este n en forma global. Cuando cargo acá, dentro de la función n, en forma local. Entonces, n lo puedo tomar desde cualquier función. Y es la cantidad de elementos del vector. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hago? Llamo a la función leer vector. Ahí, ¿qué es lo que hago? Como ustedes, como saben, como todo, lo primero que se hace es se carga el vector. Contenga lo que contenga como elementos. Entonces, llamo a la función leer vector. Entonces, vengo acá y ¿qué hace la función leer vector? Le mando como parámetro el vector completo, que es un vector de registro. O sea, n y d de tipo registro. Y el i for. ¿Se entiende? Ahora empiezo a cargar cada uno de los elementos del vector con un for. I igual a 0, i menor que n, y empiezo a cargar b sub i código, b sub 0 código, b sub 0 nombre, b sub 0 apellido, b sub 0, ¿sí? Y empiezo a cargar la fecha de nacimiento en el cuarto campo. Fec nac día de b sub 0. Fec nac mes, fec nac año de b sub 0. ¿Sí? Y cargo el último campo del registro, que era cargar con un solo dígito. El último campo que era el resultado del test. ¿Se acuerdan? Que era el campo resultado. Ingrese una P mayúscula para indicar si el test fue positivo. Entonces, como a mí me interesa saber solamente los positivos, ¿qué es lo que hago? Ingreso scanf por %C, B sub 0, resultado. Acá puedo ingresar una P mayúscula o cualquier otro dígito. Pero solamente voy a tomar aquellos campos que sean P mayúsculas, porque me interesan los positivos nada más. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Entonces ya cargué mi vector, ya lo cargué con todos los registros. ¿Sí? Mi vector, que es el vector, cargué con todo este registro. Cada uno de los elementos de los n elementos del vector, de los n pacientes. Por cada paciente, ¿sí? He generado un registro y lo cargué acá. ¿Lo ven? Primero cargué el primer registro del primer elemento. Incremento el for, cargo el segundo registro del segundo elemento. Incremento el for, cargo el otro registro. ¿Sí? Incremento el for, llegó a n, directamente sale del for y ya cargué todos los elementos del vector con todos los registros. Como me pide el problema. ¿Se entiende? Sí, ¿Me profe. entiendes ahí? Bien. El punto 2. ¿Qué le dice? Encontrar a través de una función con tipo la cantidad de pacientes mayores que 60 años. ¿Pero qué va a pasar? ¿A ustedes le dan la edad? ¿Le dan la edad? Como dato. Directamente no. No, directamente o indirectamente no. No le dan la edad. La tienen que calcular. ¿Cómo me calculan mi edad? Yo le doy mi año de nacimiento. ¿Cómo me calculan la edad? Yo le digo, nací en 1967. Y Ah, ustedes. restamos el año en el que estamos de su fecha de nacimiento. Exactamente. Entonces, de la fecha de nacimiento del registro interno, ¿qué tomo solamente para calcular la edad? Tomo el año. O El año. sea, yo voy a tomar reg campo, fec campo, año. Solamente tomo el campo año. ¿Sí? Entonces digo, 2021 menos el campo año que vale 1967, ¿qué edad me da? 54. Entonces, a este valor que yo saqué de esa formulita, lo guardo en una variable que se llama edad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la función cálculo de edad?
Acá está. ¿Qué le mando? Le mando como parámetro a la función cálculo, le mando el vector, porque ahí está el registro donde yo quiero sacar los datos. ¿Sí? Quiero sacar los datos de todos los registros. Y quiero contar, ¿sí? Del primer registro, tomo el año, ¿sí? Del primer elemento del vector, tomo el primer registro, tomo el año. Le resto 2021 al año, 2021. A B sub I, campo FECNAC, campo año, le resto el 2021. Y en edad guardo 54. 2021 menos 1967, ¿cuánto es? 54. Edad recibe el valor de 54. Ahora pregunto, ¿edad es mayor que 60? No. Por lo tanto, no incremento el contador. ¿Y qué es lo que retorna la función? Retorna el contador de cuántos son mayores que 60. De todos los registros, de todos los elementos del vector. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Entonces mi función va a ser cálculo. Le mando como parámetro n y el vector. ¿Sí? Inicializo i del for, edad, que va a recibir la edad que calcule, y el contador de mayor de 60. Empiezo a recorrer el vector general, que contiene el registro. Entonces direcciono con esta variable de lectura, direcciono al primer elemento, ¿sí? Al registro y direcciono al campo año. Entonces, 2021 menos lo que tiene el campo año. Y ya tengo la edad del primer paciente, del primer elemento del vector del primer registro. ¿Sí? Si es mayor de 60, lo guardo en contador. Caso contrario, no lo guardo, paso al otro elemento, al otro registro. Tomo el año, le resto, paso al otro, tomo el año, le resto, y voy guardando en edad, voy guardando cuántos son mayores que 60. ¿Se entendió? ¿Se entendió la función? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y ahora por último, me queda decir el porcentaje de pacientes positivos, que en el último campo del registro, ¿sí? Que en el último campo tengan una P mayúscula. Solamente tengo que tomar esos valores del campo. Los otros no me interesan. ¿Sí? Entonces, porcentaje de los pacientes positivos. He encontrado a través de una función CONTIP. ¿Sí? ¿Qué me va a devolver? El porcentaje que calcule de esta función. El porcentaje de P, de positivos. Entonces, ¿cómo hago la función? Cálculo del porcentaje, cálculo P, la función se llama así. Le mando el vector, porque ahí están los registros. ¿Sí? Pero solamente direcciono al campo resultado. No me interesa el otro campo. Entonces, empiezo a recorrer el vector general. ¿Sí? Me voy del primer elemento B sub 0, ¿sí? Campo resultado, pregunto si esta variable tiene la letra P mayúscula. ¿Ven cómo se compara con un carácter? ¿Lo ven? Sí. O sea que yo estoy ingresando al elemento del vector, a este elemento. Ingreso al registro. Entonces me voy reg, campo, resultado, ¿sí? Y veo si el resultado tiene el valor P. Veo si el resultado tiene valor P mayúscula. Si me dice que sí, cuento las P. ¿Sí? Una vez que recorrí todo el vector, contando cuántas P tiene el campo resultado de todos los elementos, ¿sí? Voy a sacar el porcentaje de pacientes positivos. ¿Cómo se saca el porcentaje? Decíamos, N es el 100%. P, que acabo de calcular acá, P es, o sea, P por 100 sobre N. P por 100 sobre N. Entonces, la función, como es float, manda, o sea, retorna el valor calculado que es el porcentaje. ¿Retorna a dónde? Al main, donde dice, ve que acá llamo la función, retorna el 20%, el 30%, el 50%, el 100%, lo que saque el programa. ¿Sí? Y acá en cálculo retorna la cantidad de mayores que 60. Y ahí están las tres funciones. Una vez que hice las tres funciones, desarrollé, ustedes recuerdan que antes de main voy a poner los prototipos, si no, no va a funcionar.
solamente es el encabezado de la función con un punto y coma. ¿Sí? Es el encabezado de la función con un punto y coma, como prototipo arriba de main. Y después de la estructura. ¿Se entiende? ¿Cómo corre esto? ¿Cuántos pacientes quieren ingresar? Ingresemos 2 pacientes, ¿sí? 2 solamente. O sea que voy a crear un vector de 2 elementos. ¿Sí? Primer paciente. Primer registro, primer elemento del vector. O sea, paciente 10. Apellido. Montesinos. Nombre. Rafael. ¿Sí? Fecha de nacimiento. 17 del 02-1967. Ese campo lo tienen que poner completo porque resta 21 menos 1967. 2021 menos 1967. Saco la edad. ¿Sí? Bien. ¿Se terminó de cargar el registro? Sí. Pasa al segundo. Perdón. Me falta el último campo de registro. Entonces, el profe dio positivo. Una P mayúscula. Se terminó de cargar el registro, pasa al segundo elemento del vector. O sea, el segundo registro. Paciente 20. Apellido. Pérez. Nombre. Juan. Fecha de nacimiento. Le pongamos que sea, este no es mayor que 60, por lo tanto, no me incrementa el contador. Acá lo pongamos mayor que 60. El día 25 del 09 de 1946. ¿Tiene mayor? 1935. Es mayor que 60. ¿Sí? Y le pongamos negativo. No es positivo, negativo. Entonces, ¿qué resultado me tiene que arrojar el problema? El primero que era, leer el vector de registro. Ya acabo de leer el vector de registro. Segundo punto, decir cuántos eran mayores que 60 a través de una función con tipo. ¿Cuántos mayores de 60 hay? Uno solo. Uno solo. Y el porcentaje de positivo. De los dos, ¿cuánto es positivo? 1. ¿Qué porcentaje es? Y 50%. 50%. Especialmente, y los resultados me dicen cantidad de mayores de 60, 1. Porcentaje de positivo, 50%. ¿Se entendió? Sí, profe, entendido. ¿Entendido? ¿Todos entienden? Bien, ahí le dejo hechito el problema con todo lo que hemos utilizado en el día de hoy, ¿sí? Entonces, le voy a pasar por acá todos los problemas que hicimos. Primero comenzamos con lectura y escritura, ¿sí? Continuamos con registro jerarquizado. Después seguimos con array de registro. Y terminamos con registro de array. Y les paso el problema de clase. Entonces acá vamos a complementar, lo voy a poner con mayúscula, clase de archivos, día jueves a las 15 horas. ¿Se entiende? Ahí dejo comprometido para el día jueves a las 3 de la tarde. ¿Listo, chicos? Listo, profe.